Amén. Si usted lo tiene ya ahí, puede decir un amén, un gloria a Dios. Un Cristo vive o Cristo viene. ¿Cuánto le esperan? Aleluya. Capítulo número 20, Evangelio según San Juan. Dice así la palabra del Señor a la letra. Y tengo el inmenso honor de leerla bajo la autoridad de nuestro Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrieron los dos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Vamos a dejar hasta ahí esta porción de las Escrituras. Que el Señor añada bendición, genere confianza en el corazón de los creyentes. Es palabra de Dios, es fiel y es digna de ser recibida por todos sus santos escogidos. Eterno Dios, nuestro buen Padre Celestial, ningún gozo es completo, ninguna dicha es, Señor, absoluta si tu presencia no está con nosotros. Toda buena obra, Señor, se hace completa cuando tú estás a nuestro lado. Permite, Señor, en este momento que esa virtud gloriosa del Espíritu Santo nos pueda ministrar a nuestra vida, nos haga refrescar nuestra memoria de saber que este es uno de los acontecimientos más maravillosos, Señor, registrados en estas gloriosas páginas de las Escrituras, Señor. Toma control de nuestra vida. Padre, sé propicio a la necesidad de tu pueblo y a los oyentes, a los que a través de las plataformas sociales, Señor, les alcanzará para llegar a ellos este mensaje, Dios. Te pido que tú, Dios mío, tomes sus vidas, llévate sus cargas, sus necesidades, Señor. Abre los sentidos, abre, Señor, su conciencia y permite que esa palabra fluya, Señor, y traiga liberación a sus vidas. Someto a ti al hombre fuerte, a los espíritus inmundos, a las potestades y principados de los aires, y les recuerdo que Cristo los venció en la cruz del Calvario, clavando toda acta de acusación que estaba en contra nuestra. Sí, Señor, y los exhibió públicamente. Y dice el Señor: y yo vi a Satanás caer como un rayo. Él está vencido. Oh, porque la tumba está vacía, porque Jesús resucitó. Gracias, Señor, por esa maravillosa, aleluya, victoria que hoy nos beneficia a todos tus hijos. Somos bendecidos y somos más que vencedores. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares y denle un fuerte aplauso al Rey. Gloria al Señor. Dice la Escritura que esas mujeres iban muy temprano, aún estaba muy oscuro. Yo lo quisiera como dibujar de una manera más poética, hermanos, en un despertar del alma, el día más extraordinario. Yo creo que no ha existido un día más maravilloso que ese. Pienso que después de Dios haber hecho al hombre en el Edén, cuando lo puso allí en el huerto, cuando lo bendijo, bendito sea Dios, porque no había algo más maravilloso, fue la pincelada de la creación, cuando Dios puso al hombre en el huerto. No ha existido otro día más maravilloso que el de la resurrección. Porque ese día, amén, restauraba la condición caída de ese ser
que Dios había creado con tanto amor, con tanta dedicación. Oiga, uno de las doctrinas, de las enseñanzas más odiadas por Satanás, el diablo, es cuando hablamos de la resurrección. Porque la resurrección le hace recordar a él su fracaso, su derrota. Le insinuó al hombre que Dios había creado en el huerto que ¿acaso Dios te ha dicho eso? Dios te dijo que no comieras del árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, aunque Dios te ha dicho eso. Ciertamente no es cierto. Y comenzó a sembrar duda en el corazón del ser humano. Y llevó al hombre tras el engaño a cometer una transgresión de haberle faltado a Dios, y así tenía a la humanidad esclavizada de esa manera por causa de la desobediencia del hombre. Y él pensó que se había salido con la suya. Él pensó que tenía de ahí adelante el señorío y el control del ser humano. Pero Jesús, a través de los tiempos, a través de la sentencia del capítulo 3:15 de Génesis, cuando Dios dijo: y yo pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Él no se quedó quieto porque sabía que iba a nacer un ser que vendría a ser su rival, su contrincante. El mismo Hijo de Dios, a través de la historia, procuró de muchas maneras querer cortar esa tremenda sentencia donde habría de aparecer el Hijo de Dios. Pudo haberlo intentado malogradamente cuando el faraón, a través del linaje de allá del sacerdocio de Aarón, de Moisés, mató a todos aquellos que venían naciendo, pero Dios preservó a un Moisés. Bendito sea Dios. Y a usted conocerá la historia. Después, con el pasar de los tiempos, también Herodes quiso intentar hacer lo mismo, dando orden de matar a todos los niños infantes menos de 2 años. Pero Dios le avisó a los padres, a José y a María, para que huyeran allá a Egipto. Gloria a Dios. Y así fue que Jesús, siendo preservado desde su nacimiento, cuando vino a esta tierra, haciéndose hombre, humillándose hasta lo sumo, se hizo siervo, se humilló, tomando condición humana. Por eso, amén, tomando alusión a esto, el rey David dice: ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo visites, siendo mejor que los ángeles, los has coronado de favores. Porque Jesús se redujo, amén, a la simpleza, a la humillación de un cuerpo humano, porque tenía que él venir a hacer una visión, una función en la tierra, y era venir al mundo a morir por nuestros pecados. La única razón por la cual él nació fue para venir a morir en un madero cruento, en una cruz del Calvario, pero para resucitar al tercer día entre los muertos, a su nombre. Bendito sea Dios. Desde su comienzo, desde que él apareció en este mundo, siempre fue amén, engalanado, amén, a través de la visitación de ángeles. En el momento de la aparición de su nacimiento, los ángeles aparecieron. Oiga bien, allí dice la Biblia, cuando estaban los pastores en la vigilia de la noche, los ángeles aparecieron dando aviso que allí en el portal de Belén había nacido el Salvador del mundo. Gloria a su nombre. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los ángeles siempre vinieron a ser protagonistas del ministerio de Jesús en la tierra. A través de sus días, ellos estuvieron siempre allí pendientes. Ahí le servían mientras él estuvo en el desierto. Los ángeles se le aparecieron y le sostenían cuando él pudo vencer la tentación de Satanás allí en el desierto. Bendito sea Dios. En el Getsemaní, de igual manera, allí estaban ellos también, de igual forma, pendientes, esperando una orden. Gloria al Señor. Pero Jesús no vino para abrogar esa ley, no vino, amén, para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Y fue hasta la cruz. El diablo no entendía, nunca pudo entender que la razón de lo que él pensaba que para él era causa de victoria, en realidad venía a ser el fracaso. Jesús dijo: nadie me puede quitar la vida sino que yo la pongo, yo la vuelvo a tomar. Él es el que tiene el poder de dar vida a todo ser humano. Lo quiso tratar de destruir,
y no pudo. En el momento de su muerte, pero sobre todo de su resurrección, allí estaban también los ángeles. No sé, pero estos seres angelicales, me quisiera ir allá, a meterme a la mente de Cristo y puedo figurar que ellos estaban ansiosos, que estaban por pregonar ese mensaje, amén, de las buenas nuevas. Estaban deseosos, afanados, porque tener que llegar a ese momento solo para anunciar que, amén, el que estaba allí en esa tumba había resucitado. Amén, solamente esperando siglos, milenios, para llegar ahí a ese lugar de la tumba y decirle a la mujer: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Bendito sea Dios. Ese mensaje ha sido poderoso a través de los tiempos. Como decía, el diablo ha querido omitir, empañar este mensaje de la resurrección del Señor. El diablo lo ha querido menoscabar, ha querido negarlo a través de los tiempos. Y bendito sea el nombre del Señor. Y podemos ver que a través de lo que la Escritura muestra, se han suscitado una serie de hipótesis, y muchos de ellos empezaron a decir que había sido una mentira la resurrección del Señor. Y de ahí muchos de esos se han apegado para hablar de la teoría de, gloria al Señor, del fraude. La teoría que consistía en que los discípulos, según habían ellos inventado la historia de que Él había resucitado para poder propagar este nuevo mensaje, esta nueva doctrina. Pero tal cosa no podríamos jamás decir que fue afirmada como ellos pretendían. Existía otra teoría, que era la del desmayo. Sostiene que Cristo solo se desmayó en la cruz y que luego el aire fresco y oscuro de la tumba le volvió a recobrar la vida. Eso fue otro invento de la gente de aquellos tiempos, como la otra teoría del Espíritu, donde habla de que solo el Espíritu de Jesús fue el que resucitó. Pero dice que Jesús comió mientras estaba en el cuerpo. Él pudo, amén, demostrarle a cada uno de sus seguidores, como en el caso de Tomás el Dídimo, cuando Tomás no estaba presente en el momento de su aparición delante de ellos. Tomás no lo creyó, pero volvió y Jesús se apareció. Y Jesús le dijo: Tomás, ves estas manos, ven, mete tu dedo en estas llagas y mira si un espíritu puede palpar como tú ahora no lo has todavía creído. Ven, acércate. Y Tomás el Dídimo, aún todavía como escéptico, como incrédulo, comenzó a tocar, a palpar el cuerpo de Jesús. Y cuando vio la llaga, cuando metió sus dedos, entonces fue donde allí prácticamente cayó rendido a sus pies y dijo: Señor mío y Dios mío, oh, si eres tú, aquí estás tú, yo te puedo palpar. Y Jesús le dijo: porque has visto, has creído, Tomás. Antes son más bienaventurados los que sin ver han creído. En estos días, personas como ustedes que están aquí, gloria a Dios, le podemos dar al Señor, porque ustedes, a pesar que solamente han venido escuchando a través de prédicas, a través de la lectura de la Biblia, a través también de alguna persona que les regaló un tratado, ustedes en algún momento fueron tocados y Dios allí, aleluya, hizo algo diferente en su vida. Ustedes son testigos palpables de que la presencia de Dios ha hecho una transformación en sus vidas. Gloria a Dios. Esa es la manera o el argumento más evidencial de que el Señor es real, hermanos. Porque existen muchos argumentos dentro de lo que es la teología, el argumento arqueológico, ¿verdad? Muchos todavía, aún así, viendo cómo los geólogos, la gente que se encarga de explorar muchos lugares, muchas reliquias de los tiempos pasados, esas ruinas, hermanos, han descubierto muchas cosas y mucha gente lo cree. Existe también el argumento antropológico, ¿verdad? De cosas que han visto los fósiles de personas, de algunas personalidades del pasado, las tumbas que todavía se preservan, e inclusive todavía hay cuestiones residuales de algunas cosas que fueron parte de ellos en su vivencia. Existe el argumento escritural, que no pudiese creer en este argumento de las Sagradas Escrituras. Mucha gente asume que esto fue una cantidad de locos que escribieron este libro, pero ¿cómo podrían ponerse de acuerdo más de 40 escritores diferentes que vinieron de tiempos diferentes
intelectual alto, que no tenían la misma capacidad para poder entender las cosas, que tenían oficios completamente diferentes. Entre ellos habían personas recaudadoras de impuestos, otros eran artesanos, otros simplemente eran ganaderos, otros eran agricultores, otros eran pescadores. ¿Cómo pudiesen ponerse de acuerdo todos ellos? Oiga bien, y llegar a la conclusión de que todo esto fue real y compilar todos esos escritos en un solo libro, el cual se le llamó la Biblia, porque viene de ese origen del latín que significa biblos, que significa enciclopedia, la reunión de muchos libros. A su nombre, hermanos. Existe también el argumento oncológico, hermanos amados, de situaciones que se han visto a través de las culturas, en donde coinciden todo lo que una cultura como la egipcia puede corroborar con la siria, con la semítica, del diluvio, de los acontecimientos que se han dado en la historia acerca de todas estas cosas. Muchos han hablado del mismo tema. ¿Cómo pueden coincidirse? Oh, gloria al Señor. ¿Cómo puede la gente desmentir de que tal cosa ha sido real? Pero si eso no lo creyese, si ninguno de esos argumentos fuera eficiente o contundente, entonces digamos que hay un argumento todavía más poderoso, que es el argumento, amén, testimonial. El argumento de que cualquier persona que en este momento esté en el globo terráqueo, en cualquier esquina del mundo, está hablando de que hay una transformación en su vida que ha sido adquirida a través de un encuentro personal con el Señor Jesús. Como el mundo entero pudiese ponerse de acuerdo. No todo el mundo se puede equivocar. Si por allá en el lejano oriente, en África, en Asia, en Europa, aquí en América, en cualquier parte, la gente habla de lo mismo. Algo ha pasado en mi vida. El drogadicto, la prostituta, amén, todas las personas en algún momento cuando vivieron en ese mundo terrible, encarcelados, esclavizados en el pecado, vino un día, apareció en esa escena trágica de sus vidas la presencia del Señor y los cambió, los ha hecho nuevas criaturas. Nadie pudo haber hecho eso, ni los centros de rehabilitación para alcohólicos anónimos, ni los centros de rehabilitación para drogadictos. Nadie podía haberlo hecho, ni los cinchos, ni los castigos de nuestros padres no pudieron cambiar nuestra vida. Las madres, los padres muchas veces se resignaban a ver a cada uno de nosotros perdidos en el mundo, no podían hacer nada, se sentían impotentes, pero un día apareció Jesús, el Hijo de Dios, y cambió y transformó la vida del hombre. Bendito sea el Señor. Es maravilloso. Por eso no podemos de ninguna manera desmeritar la obra de Dios. La resurrección es el mensaje más importante de estos tiempos. Yo asumo de que hablar del nacimiento de Cristo es maravilloso cuando se celebra, ¿verdad?, en esos tiempos de Navidad. Pero hubiese sido intransigente el nacimiento de Jesús y haberse quedado allí en esa etapa de la vida si Jesús hubiese nacido y no hubiese venido al mundo a terminar su obra llegando al Calvario y posteriormente a la resurrección. No hubiese tenido ningún sentido el haber venido al mundo. ¿Sabe por qué? Porque estaba escrito. Amén. Por eso él dijo allá, Juan, cuando lo presentó en el río Jordán, Juan dijo de él ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque cuando Jesús, hermano, apareció, vendría a ser el sacrificio eterno de Dios para siempre. Vendría a ser ese Cordero de Dios, como así lo estaba en una forma de un estereotipo figurando el Señor allá en el huerto. ¿Qué tuvo que haber hecho Dios para poder cubrir la desnudez de esa primera pareja en el huerto? Tuvo que, amén, hacer un sacrificio de un cordero, de ese animalito, para cubrir con sus pieles su desnudez. Pero eso vendría a ser una metáfora, una alegoría de lo que el Hijo de Dios vendría a ser al mundo. Ya no vendría a cubrirnos simplemente con una piel o con su presencia, sino que nos iba a redimir a través de la sangre que iba a verter, amén, en la cruz del Calvario. Por eso en los sacrificios del pasado, los sacerdotes, cuando eran ordenados a efectuar esos holocaustos, tenían que degollar al animal, al becerro, al cabrito, amén, a la oveja o al cordero,
Dios para recibir aquella ofrenda, aquel sacrificio. Por eso Levítico dice claramente que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El cordero iba a quedar corto, amén, iba a quedar incompleto si no llevaba su vida hacia la cruz. Bendita sea la gloria de Dios. Él sabía lo que había venido, iba a tener que cumplir eso que estaba escrito en el rollo acerca de él. Bendita sea la gloria del Señor. Y cuando él está allí exponiendo su vida en la cruz, por eso era, amén, recibido con olor fragante, porque no había otra sangre más preciosa que la sangre de Jesús. La sangre de Abel clamaba desde la tierra por justicia, siendo un hombre inocente, un hombre que agradaba a Dios. Mas la sangre de Abel no llegaba, amén, a las expectativas para redimir a una humanidad. Ninguno de los hombres de la Biblia, por más santos que fuesen, amén, por más consagrados que llegaron a ser un Samuel, un Job, amén, por más íntegros que fueron, Daniel, Moisés, Jeremías, ninguno de ellos daba la talla. Amén, tenía que venir un Cordero de Dios, porque todos ellos venían ya de una contaminación del pecado. El germen del pecado había pasado de una generación a otra, y eso estaba ya allí en su naturaleza. Tenía que ser un Cordero perfecto. Bendito sea Dios. Por eso cuando el ángel Gabriel llegó a María, se le apareció. Por eso le dice a María: María, no temas, mujer llena de gracia, bendita tú entre las mujeres. No temas de recibir lo que está en tu vientre, porque lo que está allí por el Espíritu Santo de Dios ha sido engendrado. Por lo tanto, el santo ser que nacerá le llamará por nombre Jesús, porque él será el Salvador del mundo. Su nombre es Jesús. Para los que no saben, él es la causa de lo que estamos haciendo en esta preciosa mañana. Jesús resucitó. Es Jesús el Salvador. Es Jesús, amén, que a través de la resurrección nos conecta con la vida eterna, hermanos. Miren, sin resurrección no habría esperanza. No tendría sentido de lo que estamos haciendo hoy. Es muy bonito, se les hubiese agradecido grandemente el esfuerzo suyo de haber venido en una mañana como hoy. Se convertiría en una reunión más. Nos igualaríamos a lo que hacen convencionalmente las demás creencias, de reunirse un domingo tras otro. Pero la causa y la razón de lo que este grupo, de este remanente, marca la diferencia en comparación a otras creencias, es porque sabemos que nuestro líder, hermano, no se quedó en la tumba. La tumba está vacía y Jesús resucitó. ¿Pueden decir gloria a Dios por eso? Jesús resucitó. Por eso es la razón de que estamos festejando hoy la vida. La vida de Cristo es una celebración, amados hermanos, porque nos cambió nuestra manera de percibir la vida. Ahora nosotros nos proyectamos hacia un destino seguro, hacia un puerto seguro, porque sabemos que nuestra vida está escondida en sus manos. Dicen amén. Los grandes hombres líderes en el mundo entero han dado mucho de qué hablar, qué decir de ellos. Muchos fundadores de diferentes corrientes ideológicas, filosóficas. Puedo mencionarles como Sócrates, Aristóteles, Platón, Sigmund Freud, Elena de White, Charles Russell, el otro fundador de los Testigos de Jehová, ¿verdad? Todos ellos de alguna forma fueron influyentes en los medios, pero ellos, aunque nacieron, aunque desarrollaron una labor, ¿verdad?, aunque atrajeron multitudes y mucha gente les siguió, aunque ellos murieron y sus nombres todavía en algunos libros y en algunas leyendas o en algunas prácticas de su creencia todavía sigue aflorando, como Buda, Confucio, Tao Zen, Carlos Marx, aún todavía, aunque mucha gente sigue siendo engañada por ellos, estos individuos murieron y muchas de sus tumbas todavía están en el lugar allí donde fueron depositados sus restos humanos y todavía están allí. Pero el ser que nosotros servimos, el maravilloso Cristo al cual servimos, también la Biblia nos enseña, la Biblia dice categóricamente que nació en Belén de Judea, en un lugar allá remoto de Judea, amén, en la tierra santa.
Gloria al Señor. Tanto era el poder de esa resurrección que la Biblia dice en Mateo 27, 53, que con el poder de la resurrección muchos cuerpos de los santos fueron también levantados, despertados entre los muertos, y se le aparecieron a muchos allí en la ciudad de Jerusalén. ¿Se da cuenta el poder de la resurrección? Es como cuando Jesús estaba todavía allí mientras estaba en vida en su ministerio, y cuando él estaba por allá lejos a 4 días de diferencia del lugar donde había sido muerto su amigo Lázaro, allá en Betania. Cuando él supo eso y estando lejos le dijo a sus discípulos: me alegro por vosotros que no estuvieseis allí, para que ahora creáis. Y esto era como algo realmente provocado por el Señor. Él llega allá con sus discípulos al lugar donde estaba Lázaro, le sale al encuentro Marta y le dice: maestro, Raboni, si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dice: no te preocupes, tranquila Marta, no te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios. Sí, Señor, yo creo. Tú sabes que yo siempre he creído. Sí, pero Él no está muerto, Él va a resucitar. Sí, yo sé que Él resucitará en el día postrero cuando tú llames a todos allá a tu reino. Le dijo Jesús: no te equivoques, yo te estoy diciendo que si tú crees ahora esta palabra, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es el que tiene el poder para levantar a los muertos. Cuando llegó frente a la tumba de Lázaro, fíjese usted que tan poderosa era la palabra que salía de su boca, que si Jesús no se previene de llamar ahí al muerto por nombre, por el poder de la palabra, todos los muertos hubiesen resucitado. Pero Él le dice: Lázaro, sal fuera. Y al instante dice que Lázaro salió atado de manos y de pie. ¿Entiende? Que era lo que estamos aquí llevando al momento más maravilloso, cuando aquellas mujeres muy temprano de la mañana iban camino al sepulcro. Las costumbres en aquellos días era que el cuerpo tenía que ser embalsamado, tenía que ser amordazado, las mordazas, ¿verdad? Como una momia, tenían que estar allí preparados. Por eso es, digamos, algo como para ponerse a razonar, porque las mujeres después de 3 días llevaban en sus manos las especies aromáticas, que era lo que querían con esto ellas llevar a cabo. A ellas, digamos, se les había olvidado, no recordaban en ningún momento que Jesús les había hecho saber esto, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese de los hombres, pero después de 3 días Él resucitaría. Parece que sus ojos estaban vendados, sus oídos estaban tapados, no habían podido comprender las Escrituras, pero más sin embargo se agradece el valor de estas mujeres devotas del Señor, que iban con alegría hacia el lugar donde habían puesto los restos humanos de su Señor y Salvador. Pero cuán grande fue la sorpresa, amén, que cuando ellas llegan a ese lugar, ya el maestro no estaba allí. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo maravilloso que es esto? ¿Cómo pueden estas mujeres, que fueron las primeras en llegar al lugar, haber logrado mover una piedra redonda, una roca que era la que estaba allí, en ese lugar, cubriendo aquella bóveda, aquel lugar donde tenían a Jesús? ¿Cómo ellas pudieron, amén, verificar que aún así una de las más asiduas seguidoras del Señor, llamado María Magdalena, logra encontrarse con Él cuando ve a uno que estaba arreglando ahí el jardín, y se acerca y le dice al hombre: por favor, ¿dónde has puesto el cuerpo de mi Señor? No podía distinguirlo porque creía que era el hortelano el que se dedicaba a cuidar la huerta allí alrededor, porque había un jardín cerca de esa tumba. Y aquel, amén, al que ella miraba como si fuera el hortelano, le mira, le voltea, y cuando habla sus palabras, que son inconfundibles para cualquier persona. Por eso, cuando Jesús te habla, cuando Dios te habla, mi querido hermano, amén, jamás tú puedes dudar de que es Dios. Yo creo que muchas veces han venido voces a nuestros oídos. Hay gente que te han hablado en el nombre del Señor y han generado confusión, dudas en tu vida. Pero cuando es el Señor el que te llama, genera una profunda paz. Hay un bálsamo que recorre todo tu ser. Bendito sea Dios, las fibras, los filamentos más sensibles del corazón. Gloria a Dios, Dios los toca, los trabaja. La voz de Dios
Bendito sea Dios. Y él le habla y le dice: mujer, María. Ella se queda en shock, se queda impresionada, porque ella allí ve al Maestro, a su Señor. Ahora lo ve con una actitud diferente. Ahora ya su rostro no era aquel rostro en angustia, en dolor, en sufrimiento, como lo había visto en las últimas escenas, cuando cargaba esa cruz o cuando estaba allí en la cruz. Ahora lo ve refulgente, gozoso, lleno de paz, amén, de esperanza para aquellos que tanto le habían creído y le habían seguido. Pero cuando ella intenta llegar a él a tocarle, él le dice: no me toques aún, mujer, porque no he subido a mi Padre, vuestro Padre. Amén. Oiga, hermano, esto trae un mensaje tras otro, es algo tan profundo. Pero sabe una cosa, que cuando él estaba allá en el corazón de la tierra, en los lugares más profundos, en el inframundo, en el mundo inferior, como usted le quiera llamar, ya, en ese lugar, él fue no solamente para hablarle, para predicarle a los espíritus antidiluvianos, aquellos que no habían creído, aquellos habitantes de aquella población que vivieron contemporáneos con Moisés, que vivían desenfrenados, que vivían dándole rienda suelta a su carnalidad, que no habían aceptado el mensaje del pregonero de justicia. Aquellos que estaban allí, ya ellos no tenían otra manera. Algunos piensan o creen que Jesús fue a rescatarlos, a hablarles otra vez para que creyeran y fuesen sacados de aquel lugar, pero no, eso no lo dice la Escritura. Fue a predicarle, fue a demostrarle, a evidenciar que él era el que habían rechazado. Yo soy la puerta que ustedes rechazaron, yo soy del cual Noé tantas veces por 120 años les habló y ustedes no creyeron en mí. Ahora yo estoy aquí para que ustedes sepan que ese mensaje sí era verdadero, que ese pregonero, a ese escogido mío, yo lo elegí, y por esa razón esa arca fue allí construida con ese fin, para que ustedes se salvaran. Pero ustedes desistieron, ustedes se burlaron de mí. Al burlarse de él, se burlaron de mí. Ahí estaba Jesús hablando a esos antidiluvianos. Allí también Jesús aprovecha para, amén, tomar las riendas, las llaves que el diablo había tomado, amén, como control por tantos miles de años. La Biblia nos enseña que él ahora tiene las llaves del Hades y del infierno. Se las arrebata al diablo allí en ese mismo infierno. Bendita sea la gloria de Dios. Por eso usted y yo ahora tenemos la autoridad y el poder de Dios, porque una vez Jesús, habiendo soltado, amén, esas ligaduras de la muerte, ahora habiendo vencido, como dice: ¿dónde está muerte tu aguijón, oh sepulcro? Tu victoria sorbida es la muerte en victoria. Ahora la iglesia se le ha dado la investidura para que vaya y predique el evangelio a toda criatura. Gloria a Dios. Recibiste el poder cuando vaya sobre vosotros, sobrevenido el Espíritu Santo. Amén, aleluya. La iglesia ahora tiene el poder de Dios en su vida. Y alma te alaba, Jehová. Y existe ahí otra situación, acontecimiento, un traslado, una mudanza de aquellos santos que habían estado por mucho tiempo recluidos en ese lugar llamado el seno de Abraham. Porque quiero aclarar este punto, hermanos. Hasta ese momento nadie jamás había subido al cielo. ¿Cómo así, predicador? La Biblia lo dice categóricamente, Efesios 6, 10, 11. Dice: porque nadie subió, sino aquel que bajó a las profundidades de la tierra, y llevando cautiva la cautividad dio dones a los hombres. ¿Se da cuenta? Aquellas personas estaban en un lugar, el lugar de descanso, el lugar de, como la sala de espera, la antesala hacia la eternidad, hacia el cielo. En ese momento se llamaba el seno de Abraham. Ustedes pueden corroborarlo en el capítulo número 19 del Evangelio según San Lucas. Aquí habla acerca de esto que algunos creyentes de otras sectas quieren omitir, que esto no se trata de una metáfora, no una parábola. ¿Saben? Aclaro esto porque cuando es una parábola, siempre Jesús lo enfatizaba diciendo: el reino de los cielos es semejante a, o a qué compararé el reino de los cielos. Pero en esa porción de la Biblia dice: había una vez, lo cual
esto entenderse que era una historia verídica real, que el Señor estaba allí haciendo una locución, narrándola. Dice, había una vez un hombre rico que se vestía con lino fino y con esplendidez y hacía banquetes cada día. Pero dice la Biblia que también había un mendigo llamado Lázaro, el cual se alimentaba de las migajas que caían de la mesa del rico. Sucedió que un día murió el rico y fue sepultado, pero murió también Lázaro y fue llevado al seno de Abraham. Al seno de Abraham, que estaba en esos lugares allá. No era un lugar de tormento, pero había una diferencia, era quizás una altiplanicie, porque cuando el rico levantó su mirada al cielo, parece que miraba hacia ese lugar como una montaña, algo, un altiplano, y el lugar era más agradable, más exquisito que el lugar donde estaban aquellos otros atormentados. El caso es que aquel hombre rico levantaba su mirada hacia el cielo, hacia el lugar al seno de Abraham. Reconoció a Abraham, se le permitió reconocer a Abraham, el padre de la fe, mas no habló con Lázaro, habló con Abraham y le dijo, hasta lo reconoció y lo llamó padre, y le dijo, padre Abraham, por favor manda a Lázaro y dile que moje y refresque la punta de su lengua, perdón, que con la punta de su dedo tome agua y refresque mi lengua, porque ardo en llamas. Y Abraham, viendo el dolor, el sufrimiento que tenía esto, por más que en su humanidad quería ayudarle, no podía, y le decía, hijo, acuérdate que tú tuviste tus bienes en la tierra, mas Lázaro males. Ahora tú eres atormentado allí y Lázaro consolado aquí. Además hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que están aquí no pueden pasar de aquí para allá. ¿Se da cuenta? Pero ese lugar, el seno de Abraham, fue vaciado. Por eso dice la Biblia en el capítulo 27 de Mateo, verso 53, que los cuerpos de los santos aparecieron allá a mucha gente en Jerusalén, que estaban de paso, iban en camino hacia su nueva morada, el cual era el paraíso de Dios. El paraíso de Dios, porque primeramente Jesús tenía que llevar a cabo, hermanos amados, una labor, una misión. Cuando le dice a María Magdalena, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Él tenía que primeramente ser condecorado, por decir así, él tenía que recibir el diplomado como el Señor de señores y como el Rey de reyes, a su nombre. Por eso dice Filipenses de él así, dice, no escatimando a ser como Dios, dice allá entre vosotros, mi amado hermano, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no estimó a ser como Dios, como cosa de la que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo, se humilló hasta lo sumo, y amén, luego fue reconocido para ser investido y recibir el señorío en el cielo como el Señor de señores y el Rey de reyes, para que toda rodilla se doble delante de su presencia y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Una vez habiendo él tenido esa investidura, esa amén, declaración de Dios el Padre, habiéndolo distinguido como tal, ahora él, amén, llega para llevarse a sus santos, amén, para trasladarlos al paraíso, al lugar donde él había prometido, cuando le está diciendo allí a su gente en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez amén, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Voy pues amén, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Qué se entiende por eso, mi amado hermano? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también. Si Cristo es la cabeza y nosotros somos como iglesia su cuerpo, entonces una iglesia no puede estar descabezada. Amén. Ni un cuerpo ni una cabeza puede estar descorporada, ni un cuerpo descabezado. Entonces él tiene que hacer lo siguiente. Cuando se produzca el momento del arrebatamiento de la iglesia, ¿cuántos esperan ese momento, hermanos? Gloria al Señor. ¿Cuántos se alegran por eso? Porque cuando se efectúe, pues dice la Biblia en el capítulo 4, 17, primera de Tesalonicenses, porque él dice, amén, hermanos míos, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque si el mismo Señor, amén, que fue levantado entre los muertos, fue resucitado, así también él traerá con él a todos los que creyeron en él, porque amén.
uno dice con trompeta de Dios, con voz de mando, con voz de arcángel, el Señor hará sonar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Y nosotros que estamos en vida seremos transformados como en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, este asunto es así. Cuando la iglesia sea levantada, por eso, amén, hay algo que el Señor necesita sacar de esta tierra, que es lo que Él está diciendo en el capítulo 14 de Juan. Dice, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque en la iglesia, que es este cuerpo, parte de lo que es la iglesia en el mundo entero, hay algo que le pertenece a Él, que es usted, amén, usted que ha sido redimido por la sangre preciosa del Señor. Y amén por eso, hermanos. Los salvos, por favor, digan gloria a Dios. Los redimidos por la sangre del Cordero, digan gloria a Dios. Entonces, amén, Él levantará la iglesia, pero dentro de la iglesia está algo que es supremamente especial para el Señor, y es la presencia del Espíritu Santo. Por eso Él dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No confunda lo que estoy diciendo. No estoy con esa doctrina que habla de que si nosotros somos, amén, el cuerpo de Cristo, somos dioses aquí en la tierra y somos pequeños dioses. No es mentira del diablo. Estoy hablando del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Esa es una doctrina por allá torcida, hermano. Nosotros somos siervos, somos servidores del Señor, pero somos algo que le pertenece a Dios, y Dios lo va a tomar, lo va a sacar de aquí y lo va a llevar. Amén. ¿Quién es quien va a llevar a la iglesia, hermanos? ¿Quién va a llevar a la iglesia a la presencia de Jesús? El Espíritu Santo. ¿Sabe que el Espíritu Santo es quien está tomando ese rol? El Espíritu Santo de Dios es quien guía a la iglesia, es quien la cuida, es quien nos motiva, nos anima. Por eso, cuando nosotros estamos a veces así como achicopalados, tristes, muy afligidos, comenzamos a quebrantarnos, a sentirnos que no somos nada, que su presencia lo es todo. Viene el Espíritu Santo de Dios, reconoce como si fuera un sensor, Él intuye cuando allí en el fondo de tu ser, tu espíritu está clamando justicia, pues el espíritu tuyo está clamando su presencia. Amén. Él no te va a dejar de padecer. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas nos librará Jehová. Bendito sea Dios. Quizás te sientas abatido, triste, mas no destruido, derrotado, como derrotado, mas no estamos destruidos, hermanos, porque Cristo está con nosotros, su presencia está con nosotros. Bueno, el Señor está a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo es quien está ahora funcionando, haciendo la labor en esta dispensación de la gracia. Bendito sea el Señor. Por eso el Espíritu Santo es quien hace esa función de preparar a la iglesia para el arrebatamiento, y la presentará a Cristo como una novia sin mancha y sin arruga en las nubes de los cielos. ¿Quiénes creen que están allí con el Señor? Los ángeles. Esos ángeles, wow, ¿cómo se les diga a usted? Cuando llega allá van a tener que darle gracias a esos ángeles. Gracias, amigos, gracias, consiervos. Ustedes hicieron su trabajo bien. Amén. Ellos están siempre pendientes. Ellos están en una actividad como nunca antes, como nunca jamás se había visto, hermanos. Ellos están como lo que vio Jacob, una escalera donde miraban ángeles que subían y que bajaban, trayendo recados, llevando recados al cielo, trayendo respuestas, fortaleciendo la vida de mucha gente con espada, custodiándote como guardaespaldas, protegiéndote cuando de repente has sentido el deseo como de desviarte del camino. Ellos son los que pelean, ellos son los que están en defensa de ti. Cuando el enemigo se levanta, cuando los espíritus, los brujos quieren hacerte algo, esos ángeles están allí, amén, con espadas desenvainadas. Son guerreros de Dios que están para defensa del pueblo. Pero esos ángeles ese día van a estar allí haciendo una calle de honor inmensa, amén, con sus arpas, con su flauta, con todo instrumento de música. Será el día más glorioso de toda la historia de la creación. Bendito sea Dios, porque es cuando va a llevarse Dios a toda su gente hacia allá, hacia su presencia, mi amado hermano, hacia el lugar donde un día pertenecemos, hacia el lugar, amén, donde nosotros todos hemos soñado, hemos sido. Bendito sea Dios, fantasioso de pensar cómo será ese lugar, cómo será el cielo, cómo viviremos, cómo, amén, estaremos por toda la eternidad allí. Bendita sea la gloria de Dios, pues ese será el momento más maravilloso, donde tus vestiduras harapientas serán quitadas
Y el Señor te vestirá de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Gloria a Dios. Amén. Se goza por eso, hermanos. Gloria a Dios, Señor. Entonces, la resurrección no puede minimizarse como un mensaje más. La resurrección es la que nos da a nosotros la fuerza para, amén, luchar contra la fuerza del mal. Porque si el Señor venció, entonces nosotros somos acreedores de esa bendición, de esa victoria. Porque somos más que vencedores, hermanos. El diablo no tiene parte ni suerte en tu vida. Como decía un amigo, esa lucha, ese conflicto de la iglesia con el diablo es como una pelea de tigre con burro amarrado. ¿Me entiendes? Nosotros ya estamos, mire, eso lo miren como un combate de boxeo, en donde nosotros somos campeones del mundo. Amén, hermano. ¿Cuántos se sienten campeones? Dígale al que tiene a su lado, usted es un campeón, dígaselo. Usted es mi campeón, mi hermano. Porque la Biblia dice claramente: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Y quiénes son los que tienen la corona, los que tienen el cincho de campeón? Amén, los que han ganado. Entonces el diablo es nuestro retador, nuestro contrincante. Cuando vamos al cuadrilátero de la vida, todos los días, a lo mejor nos puede estar dando ahí un golpe de derecha, un gancho de izquierda. A veces nos sentimos ahí como que casi nos estamos cayendo a la lona. A veces nos están haciendo el conteo: 1, 2, 3, pero la fuerza del Señor nos levanta y volvemos otra vez allí. Aunque Pablo el apóstol decía: he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, por lo demás no espera otra cosa sino una corona de vida que el Señor tiene reservado para los que aman. Amén, su venida. Estamos en una pelea constante con el enemigo, hermanos amados. El diablo te quiere hacer creer que tú eres un fracasado, que eres un derrotado, pero él está vencido. Es un miserable, él es un mugroso. Mándelo a bañar a ese asqueroso, apestoso diablo. Usted es un hijo de Dios, usted es una princesa, usted es un príncipe del Señor, y usted, amén, aleluya, ha ganado esta carrera. Usted está a punto de ser coronado. No se deje quitar la corona, por cuanto has guardado, dice el Señor, la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero y sobre los moradores de la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén tu corona, amén, aleluya. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, a su nombre. Aleluya. Mucho Cristo para poco diablo, hermano. Amén. Entonces estamos hoy más que nunca seguros de nuestra identidad, de quiénes somos, qué significamos para el Señor. La resurrección trajo vida. Este mensaje es un mensaje de vida. Ya voy terminando con esto, hermanos. Hay unas evidencias, gloria a Dios, hay unas evidencias bíblicas que demuestran que el Señor resucitó de los muertos. La tumba está vacía, eso es irrefutable. Allá en Jerusalén, que es Israel, en ese lugar hay un epitafio que dice: el que estaba aquí ya no está porque resucitó. La tumba está vacía. Solamente él pudo haber hecho eso. Ningún seguidor te pudo haber dicho: si crees en mí, si yo muero te voy a dar vida eterna. Ni Karl Marx, ni Lenin, ni Stalin, ni Sigmund Freud, ni Charles Darwin. Oiga bien, ninguno de ellos pudo haber dicho: si ustedes creen que en mí yo me muero, yo les prometo que voy a resucitar y les voy a dar vida eterna. Solo Jesús fue el único que se atrevió a decir: el que cree mis palabras tiene vida eterna, y el que rehúsa creer ya ha sido condenado. Otra evidencia de la resurrección del Señor, el tremendo cambio en la vida de los discípulos, el tremendo cambio que hubo en la vida de ellos. Tercero, el silencio tanto de los romanos como de los fariseos cuando supieron que había resucitado. Cuarto, el cambio del sábado al domingo como el día principal de la adoración, porque hay una tendencia evangélica por ahí que anda aferrada a estar guardando el día sábado. Yo no voy a aclarar con estas palabras simplemente. Hay gente que quiere judaizarse,
que quieren pretender vivir la ley. Pero quiero decirle, hermanos, si usted en algún momento le viene un adventista del séptimo día, adventista porque significa que ellos creen en la segunda venida de Cristo, adventista de advenimiento, de retorno, y del séptimo día porque ellos también guardan el sábado. Son los dos pilares de esa doctrina. Si ellos van y tocan la puerta de tu casa y te vienen a hablar acerca de esto, solamente lo que tiene usted que saber es que el trato que Dios dio para con el pueblo de Israel es muy diferente al trato, a la manera como Dios lo está haciendo con la iglesia. ¿Se da cuenta? O sea, que esas ordenanzas o mandatos lo estableció Dios para el pueblo de Israel. Por lo tanto, ellos aún todavía conservan eso, porque eso fue algo instituido por Dios para que fuesen preservados y que fuesen guardados perpetuamente. Pero la iglesia de Cristo entiende que nosotros hemos entrado en verdadero reposo al momento cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Amén. Por eso es que el día, dice el Señor, que es mayor, el día el cual ellos guardan, o el Señor del día. Pues el Señor rompió los protocolos, amén, rompió los patrones convencionales de las religiones de la época, y a Él le plació morir, ¿verdad?, un viernes y resucitar el primer día de la semana, que es este día, un día como hoy. Si la historia nos es fiel, estamos haciendo una alusión a ese acontecimiento. Por eso es que es importante saber que el Señor, por haberse levantado de los muertos, haber resucitado el tercer día de la semana, por eso es que nosotros hoy lo honramos. Amén, hermanos. Cuando la iglesia comenzó a propagarse, amén, a través de la doctrina, de la enseñanza cristiana, ellos también de esa misma manera honraban al Señor. Usted se va a Hechos capítulo 20, por mencionar uno de los tantos pasajes, se da cuenta que allí estaba una convocación, por decir, de misioneros. Estaba Epafrodito, estaba Parmenas, estaba Aristarco de Tesalónica, Aristarco de Gallo, estaba Pablo, Timoteo, estaba Tíquico. Había una cantidad de hermanos que venían allí a ese lugar como una convención de misioneros. Y en ese día, en esa ocasión, se celebraba a la vez una vigilia, porque Pablo estaba allí enseñando, y dice que su discurso se prolongó, su disertación, largamente hasta el amanecer. Y había allí un joven llamado Eutico. Ustedes recuerdan la historia, capítulo 20 de ese evangelio, de Hechos. Pero la Biblia dice que ese día era el primer día de la semana, cuando ellos estaban celebrando la cena del Señor. ¿Por qué la celebraban el primer día de la semana? Porque ellos estaban honrando la obra, lo que el Señor había hecho, amén, de haberse levantado de los muertos el primer día de la semana. Cuando Juan está recibiendo, dice, esta es la revelación que Dios le dio a su hijo, para que a su vez la enviase a su ángel y la entregase a Juan en la isla de Patmos. Dice, y era el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El día que Él se levantó entre los muertos. Bendito sea Dios, primer día de la semana. Eso está claro como el agua, mi amado hermano. Por eso no podemos nosotros judaizar, pretender de que queremos adoptar ciertas creencias, como algunos mesiánicos por allí que se han ido más allá del asunto y están hoy en día no conformes con lo que ya han decidido de convertirse en mesiánicos, sino que ahora se quieren judaizar. Yo pregunto, si los adventistas pretenden seguir la ley, entonces tienen que cumplir todo lo que requiere la ley. Por lo tanto, si dijéramos en un lugar como ese, levante la mano todos los varones que no están circuncidados, yo creo que tienen que entonces salir todos los que no lo han hecho y tienen que cumplir la ley. ¿Me entienden? ¿Por qué ellos, si están pretendiendo hacer algo como esto, por qué muchos de ellos todavía dicen que por razones obligatorias de un trabajo están metidos en una fábrica o una planta trabajando, cuando ellos quieren tratar de estar hablando de lo que no practican, lo que no viven? Entonces nosotros hoy creemos firmemente que el día de la resurrección del Señor fue el primer día de la semana. Dicen amén, hermanos. Quinto, la existencia de la iglesia menos de 50 años después de la muerte de Cristo es una evidencia de la resurrección de Cristo. ¿Cómo podía existir un grupo, amén, hermanos, soportando una mentira como esa? Yo creo que hubiese sido
mentiroso que jamás ha dado la historia, sino que él decía, decir de él no era cierto. Pero entonces esto se cae, este argumento, y entendemos que la gente hasta estuvo dispuesto a ser traspasada a espada porque creían, amén, en su mensaje, en su testimonio. Toda la veracidad de sus palabras se corroboraban. Jesús después apareció a muchos de ellos. Las apariciones después de la resurrección, ya puesto término, de nuestro Señor, amén, apareció no menos de 17 veces. Escúchenlo bien, no menos de 17 veces. Se lo voy a dar por último con esta cita bíblica. ¿Cómo puede ser omitido un argumento existencial de la resurrección de Cristo si queremos, amén, desdeñar esto que está en la Biblia? Primera aparición de Cristo fue a María Magdalena en la tumba después que Pedro y Juan se habían ido. Lo confundió con el hortelano. Amén. Usted lo puede encontrar en Juan 20, Evangelio según San Juan 20, versos 11 al 17, y Marcos 16, del 9 al 11. La segunda aparición de Jesús fue a otras mujeres que regresaban a la tumba y vieron a Cristo en el camino. Mateo 28, versos 9 al 10. Tercera aparición de Jesús fue a Pedro en la tarde del día de resurrección. No hay detalles acerca de dicha aparición, pero es muy significativo que haya buscado a Pedro. Lucas capítulo 24, verso 34. Primera de Corintios capítulo 15, verso 5. Cuarta aparición fue a los discípulos mientras iban por el camino a Emaús. Cristo pudo explicarle la escritura del Antiguo Testamento acerca de su muerte y resurrección. Marcos 16, 12. Lucas 24, versos 13 al 35. Quinta aparición a los 10 discípulos. Marcos 16, 14, Lucas 24, 36, 43. El relato de Marcos se refiere a ellos como 11, pero es obvio que solo habían 10, ya que Tomás estaba ausente. Sexta aparición fue a los 11 discípulos una semana después de su resurrección. En esta oportunidad Tomás estaba presente. Juan 20, versos 26 al 29. Séptima aparición fue a los 7 discípulos junto al mar de Galilea. Juan 21, versos del 1 al 23. En esta ocasión Jesús habló significativamente con Simón Pedro después de la pesca milagrosa. Octava aparición fue a 500 personas y relatada por Pablo como una prueba sobresaliente de la resurrección. 1 Corintios 15, 6. 9 aparición fue a Santiago, el hermano del Señor. 1 Corintios 15, 7. Hay evidencia de que Santiago no era creyente antes de su resurrección. Juan 7, del 3 al 5. Hechos 1, 14 y Gálatas 1, 19. Décima aparición fue a los 11 discípulos en el monte de Galilea. En esa ocasión les dio la gran comisión de predicar el Evangelio. Mateo 28, del 16 al 20 y Marcos 16, 15 al 18. 11 aparición en el monte de su ascensión delante del monte de los Olivos. Lucas 24, 44, Hechos del 1, amén, Hechos 1, del 3 al 9. Esta fue la última aparición de Cristo a sus discípulos antes de su de ser glorificado, de ser ascendido al cielo. Aparición de Cristo resucitado fue a Esteban justo en el martirio. Hechos 7, versos 55. Y seguimos, hermano. Y no podemos, ninguna posición contraria, opositora puede desmentir o revertir este punto de la Biblia, de la teología. Cuando Jesús apareció, nos dotó de muchas cosas que hoy en día son evidencia de que algo cambió en la vida de la iglesia. Porque recuerden que cuando, amén, todavía no había aparecido en el Antiguo Testamento, los apóstoles, los patriarcas, los profetas, no podían tener, amén, esa autorización, esa capacidad para poder decirle cuando alguien se oponía a ellos, cuando se resistían a las leyes de Dios, de decirle te reprendo en el nombre del Señor, porque todavía no estaban bajo la investidura del Espíritu Santo. No podía un arcángel como Miguel haberle dicho directamente, inclusive respetando, porque dice que el arcángel Miguel, contendiendo con Satanás, porque disputaban por el cuerpo de Moisés, no se profirió a establecer juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda.
¿Me entiendes? Lo remitió a Dios, el Señor te reprenda. Pero nosotros hoy, la iglesia de Cristo, tenemos la autoridad, no para decir Dios te reprenda, sino que decir, ahora por esa autoridad de Dios te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? Ahora hay una autoridad de Dios que te ha dado a ti. Recibiréis poder. Amén. Cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice, yo os doy potestad para hollar al cachorro del dragón y a la serpiente y al escorpión. Bendito sea el Señor. Dios te ha dotado de autoridad y poder para que tú reprendas a ese diablo mentiroso, para que tú eches fuera demonios, para que tú en el nombre de Jesús puedas decir a la enfermedad te vas, así como llegaste te vas. Yo no nací enfermo, yo nací sano. Por lo tanto, ahí de donde apareciste de la nada y llegaste a mi cuerpo, así mismo te ordeno que salgas, porque ahora mismo te estoy, ahora con la autoridad de Jesús reprendiendo, en el nombre de Jesús, toda enfermedad del diablo desaparece ahora por el poder de Cristo. A su nombre, hermano.